Ayudar a bien morir a alguien que está sufriendo es en realidad un acto de caridad que nos dice la doctrina espírita. No lo es. Es intervención con la planeación de vida que ese mismo ser hizo y aceptó antes de nacer. Sé que a muchos les parecerá increíble que nosotros mismos planeemos pasar por una enfermedad degenerativa o por circunstancias de extrema pobreza o por eventos que nos violenten o accidentes, pero es así, todo está planeado. El ser humano, aún en pleno uso de sus facultades de conciencia, está muy limitado en la visión de las cosas, en la visión de las cosas del espíritu, de la vida, del tiempo, del pasado, de la trascendencia. La visión del ser humano es muy limitada. No alcanzamos a ver el panorama completo de una enfermedad, de una circunstancia difícil. Solemos verlo como castigo. Solemos ver esa circunstancia penosa que nos ocurre como una injusticia, porque no tenemos el contexto de las energías pasadas, de las vidas pasadas que nos acarrearon dicho acontecimiento a nuestra vida presente. La doctrina espírita nos educa para emplear esa visión, para ver más allá de nuestro momento presente, para entender qué es lo que estamos acarreando del pasado, que si bien nos trae consecuencias a veces no muy buenas, no muy deseables, tampoco nos está definiendo, tampoco nos está estancando. Solamente nos da la posibilidad, es un reto que nos permite conquistar virtudes para merecer un mejor futuro. La comprensión de las leyes universales del amor y su aplicación en el sistema de vida en el que estamos envueltos, creo yo que es la llave para abrir ese entendimiento. La ley de acción y reacción. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, así que no sabemos qué hicimos en el pasado, pero sí sabemos que Dios es justo, que nada de lo que nos acontece es por casualidad, sino por una causa justa, no como castigo, repito, sino como una oportunidad de elevarnos por encima del dolor, que es transitorio, y purificar el espíritu y trabajar así por un mejor futuro. Está, por ejemplo, el caso de algunos de los esclavos de la raza negra en Brasil, que se dice que sufrieron mucho, que sufrieron muchas vejaciones, muchos maltratos, pero que muchos de ellos en su vida pasada eran aquellos soldados romanos que quemaban cristianos bajo las órdenes de Nerón. Entonces hay una energía que ellos crearon en su pasado, una energía que regresa a ellos y que ellos mismos, les aseguro que cuando pasaron a la espiritualidad, al tener el entendimiento y la plena conciencia de lo que hicieron, ellos pidieron vivir esa vida expiatoria para liberarse de ese mal que ellos mismos ocasionaron. O está también el caso de la reina Isabel de Castilla, aquella que ayudó a Cristóbal Colón, que ella era muy católica, ella creía mucho en todo lo de la iglesia, en los párrocos, en los sacerdotes. Ella creía, ella no ponía en duda todo lo que le decían, ¿no? Y había uno en especial que se encargaba de las cuestiones de la Inquisición y que era muy sanguinario, le gustaba torturar a las personas, y entonces la engañó a ella para que firmara la sentencia de, creo que no sé si 20 o 30 personas, algo así. Y ella no sabía en realidad lo que estaba haciendo. Ella creía que estaba actuando por un bien para Dios, para la iglesia. Ella no sabía ni que los torturaban ni todo lo que pasaba, realmente no tenía idea. Pero cuando le toca trascender y pasar a la vida espiritual, pues allá sí te reflejan todo lo que hiciste en tu vida. Te dicen, pasó esto, pasó lo otro. Y ve que fue engañada por este hombre, pero se siente responsable, porque era su responsabilidad como reina estar enterada de lo que acontecía. Y se sintió tan responsable que en una nueva encarnación que tuvo en Brasil, creo que dijo, esta historia la contó Divaldo, creo que falleció por ahí por los años 60, algo así, no recuerdo bien el dato.
pero ella nació ahí como una mujer de la raza negra, le tocó sufrir ciertas cosas, pero los últimos 10 años de su vida tuvo una enfermedad donde le dolían mucho las piernas, y eran unos dolores insufribles, incontrolables. No encontraban nunca los doctores la causa, no sabían por qué le sucedían, y la llevan al centro espírita, ¿no? A ver por qué, y descubren que esta era la causa. Ella pidió vivir los dolores que sufrieron estas personas que por causa de ella fueron maltratadas, ¿no? En la Inquisición. Y son expiaciones que se ponen las almas, que se ponen las personas a sí mismas para liberarse de esa culpa, de esa, no llamemos culpa, de esa responsabilidad que tenemos a veces en la creación de estas energías, ¿no? Y para quedar a mano con la energía divina. O también puede ser el daño que le hacemos a nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta. Pasa mucho que en esta vida, por ejemplo, tú ves personas que son muy sanas, que son hasta deportistas, que comen muy bien, que se cuidan muy bien, y de repente les aparece un cáncer, no sé, alguien un cáncer de pulmón, y dice, pero si yo me cuido muchísimo, yo ni siquiera fumo, yo odio el cigarro, lo huelo y me dan náuseas y no lo soporto, entonces yo no sé por qué me pasa esto y por qué le pasa a la persona, dice, esa más sana del mundo, más deportista, si se cuidaba tanto, y a veces hasta desencarnan así sin previo aviso. Pero qué daño trae el periespíritu de otra vida, qué fue lo que hicimos en otra vida que dejó dañada nuestra energía. Muy probablemente en otra vida quizás sí era una persona fumadora, quizás sí le hice ese daño y entonces no le pasó nada, pero como ya traes el daño ahí, obviamente en esta vida pues le toca vivir esa situación por un desgaste energético. Me explico, no siempre es como que el daño que le hice a otros, también es el daño que nos hacemos a nosotros mismos, porque las cosas, y eso lo tenemos bien claro, que las cosas no suceden por casualidad, no suceden porque sí, suceden por una causa, porque nosotros las generamos, aunque no nos acordemos. Y es difícil. Sí, claro que es difícil vivirlo, es muy duro el vivir una enfermedad terminal, el vivir circunstancias así de dolorosas. Para el enfermo es difícil, es difícil para la familia, para los amigos, para los médicos, para todos los que están ahí alrededor, pero hay que comprender que es un medio de la justicia divina para equilibrar las energías del espíritu y en la vida trascendental también, no en la vida transitoria. Es que ahí radica, creo yo, mucho de nuestros problemas, que no vemos la vida como algo que continúa, sino como algo finito que termina, que al momento de desencarnar, punto, se acabó y ya. Debemos ver la vida como algo más que solo los años que alcancemos a vivir aquí encarnados en la tierra, que la vida continúa, que no termina, y que si tú terminas esa planeación, esa expiación que está viviendo la persona o que estás viviendo tú mismo, si lo terminas con valor, con resignación, con fe en que todo va a estar bien al final, habrás pasado una prueba inimaginablemente grande. Si renunciamos por el temor al sufrimiento, al dolor, lo más probable es que tengamos que volver a pasar por esa experiencia, por esa prueba en otra vida. Imagínate que tu prueba más grande era eso, desencarnar por una enfermedad terminal bastante dolorosa, por las circunstancias que tú quieras del pasado, no sabemos, pero que tú tenías que encontrar la resignación, el valor, la fe, la dignidad para continuar hasta el final, y en el momento final tú te suicidas, porque dices, no, ya no soporto que mi familia sufra, ya no soporto yo sufrir, ya no soporto esto y me suicido. Entonces no solamente echaste a perder la prueba que tenías en esta vida, sino que te metiste en una mucho peor, porque vas a tardar más de 100 años en volver nada más al punto en el que te quedaste, porque ahora cargas con un suicidio. Acaba de suceder un caso así muy conocido acá donde yo vivo, de un personaje que fue rector de la universidad donde yo estudié, que tenía un cáncer, y al no soportar esto y lo que venía, ya no tenía, al parecer ya no tenía más tratamiento, más nada que hacer, se suicida. Entonces
estamos echando tierra sobre tierra, estamos agravando mucho más porque no comprendemos cómo funcionan estas leyes universales. No comprendemos que sí está difícil la situación. Yo no digo que no. Me ha tocado vivir experiencias de enfermedad muy fuerte y claro que se te derrumba a veces la fe y claro, pero debes encontrar la fuerza para salir adelante, entender que solo un momento, que es transitorio, aunque te lleve la vida, aunque digas, pero es que voy a morir por eso, no hay la muerte en realidad. Falta el comprender eso, el tener las certezas de la vida más allá de la vida, para quitarnos esos miedos y para decir es un momento sí de sufrimiento, no sé por qué, pero me está tocando vivirlo, y con resignación encontrar la fuerza y el valor para seguir adelante. Si no, por ejemplo, con un suicidio, pues se empeora. Ya hemos hablado aquí, ¿no?, de lo que implica el cometer el suicidio, porque esto es, si vienes tú en esta vida a tener esta experiencia, a ganar, no, pues en esta vida te va a tocar aprender fe, resignación y valor, y al final desencarnar de esta manera, y tú lo limitas, estás cortando los planes, las pruebas que tú tenías, y las vas a tener que repetir. Imagínate, si ya fue difícil en una vida, ahora tener que repetirla en otra. Y si le agravas con el suicidio, o sea, eso es terrible, porque son como materias a probar en una escuela. En la escuela no te van a dar el diploma si repruebas una sola materia. La tienes que repetir, una y otra vez hasta que la pruebes. Es eso. Y si nosotros también, como familiares de un enfermo, decidimos acortarle el sufrimiento, le estamos quitando la oportunidad de aprobar este examen y le estamos condenando a repetirlo. Por eso decimos no intervención, porque para todo hay un tiempo y no nos corresponde decir cuándo es ese tiempo a nosotros. Y obvio que no les estoy diciendo, ay, que sufra la gente, que sufran con dolor, que no, o sea, no te estoy diciendo que no le cures el dolor y que no le des las condiciones dignas para que esté lo más confortable posible según la medicina nos permite. Quitar el dolor, dicen por ahí, si Dios no fuera justo, si Dios no nos amara, no hubiera permitido que se inventara la anestesia. Entonces hay medios, ¿no?, para tener esa calidad, esa dignidad, pero también hay que tener esa dignidad moral y fortaleza de enfrentar las cosas, y es una dignidad que solo te da la fe. Esa es una gran realidad, que todos estos problemas de no respeto a la vida se dan por falta de fe, por falta de no creer ni en la existencia de Dios, ni del alma, ni de más allá, ni de nada. Para muchas personas es simplemente, ay, ¿sabes que estás sufriendo mucho? Ayúdale a bien morir, y para ya no sufrir nosotros, no verlo sufrir. Y en algunos casos sí, en los hospitales hasta para desocupar una cama, ¿no?, porque la emergencia es muy grande, porque hay mucha necesidad de camas, y pues si no se va a recuperar, pues de una vez. Y es no tenerle respeto a la dignidad de una vida humana. Claro que se le apoya a que esté cómodo, a que no sufra, a que no le duela, pero dejar que demos el último respiro cuando nuestra energía espiritual así lo diga, que llegue el momento en el que esa energía diga, ya es tu momento, ya cumpliste tu misión, ya cumpliste tu tiempo, y ahora sí te vas, y te vas en paz, ¿no? Eso es muy diferente. No es así con los animales es otra cosa. Los animalitos ni están aquí expiando karmas ni nada de eso. Hoy cuando un animalito está sufriendo y ya no hay manera de revertir lo que está pasando, sí es aconsejable el ayudarle al buen morir en el caso de los animalitos, pero en el entendido que un alma animal y un alma humana, bueno, tienen sus diferencias. No sé, que hay algunos humanos que parecen muy animales, y hay algunos animales que parecen más humanos, ¿verdad? Pero sí hay diferencia entre almas humanas y almas animales. Al respecto de este tema de la eutanasia que vino a mi mente el querer platicárselas, porque acabo de escuchar una historia maravillosa que cuenta Divaldo al respecto. Ya la había escuchado antes, pero como que la refresqué ahora que la volví a escuchar, y me gustaría platicárselas. Esta es la historia del doctor Tadeo.
El doctor Tadeo en su juventud como médico le tocó atender un parto difícil en un barrio de mala muerte en la ciudad de Los Ángeles, allá por los años no sé si los 20 o los 30, o sea, hace ya bastante tiempo, no recuerdo bien. Y fue una experiencia complicada para él porque todavía no era un médico titulado, era un estudiante haciendo prácticas, pero nadie más pudo acudir a ayudar porque había habido una emergencia en la ciudad, inundación o no sé qué sucedió, que todos los médicos de emergencia estaban ocupados y solo estaba él. Entonces había la emergencia de esta mujer que estaba a punto de parir, un parto complicado, y solo podía ir él. Así es que tuvo que ir. Ayudó a la mujer que vivía en condiciones muy precarias, ya que vivía en extrema pobreza. Era una mujer de origen alemana, inmigrante recién llegada al país, abandonada por el marido y con muchos hijos que mantener. El joven Tadeo, firme en sus convicciones al ver al recién nacido, creyó que sería bueno poner en práctica la eutanasia, porque él era, una de sus convicciones más grandes era esa, de que para qué dejabas a un ser humano en condiciones precarias aquí si nada más iba a sufrir, y debatía mucho eso con sus compañeros estudiantes y nadie lo veía bien, ¿no? Porque decía, ¿cómo crees? Pues que no tienes caridad humana o qué, o por qué. Y él creía, dentro de él creía que estaba haciendo un bien. Entonces vio al niño recién nacido que tenía un pie deforme y proyectó en su mente lo que le auguraba que era una vida difícil, llena de penas, llena de vergüenzas. Así que decidió preparar la inyección fatal, ¿no? Para ponerle fin a la vida del niño. Y cuando se le iba a colocar, la voz de su conciencia se hizo presente, y se hizo presente de una forma tan fuerte que casi la podía escuchar, o sea, casi como si alguien le estuviera ahí diciendo, o sea, detente, ¿quién crees que eres tú para decidir quién vive o quién muere? Y se espantó tanto que recogió todo y mejor se fue corriendo. Salió corriendo de ahí, se olvidó del asunto, siguió con su vida. Pasaron los años, se tituló, fundó su clínica, se hizo famoso, adinerado, se casó, tuvo su hija. La hija creció, también se hizo médico, también se casó, tuvo una niña, o sea, ya tenía nieta, ¿no? Era la nieta del doctor Tadeo, que era la luz de sus ojos, era lo que él más amaba. Y la amaba más, sobre todo cuando la niña quedó huérfana, porque los papás de la niña murieron. Entonces se quedó la niña al cuidado del abuelo. Y un día sin más, la niña cae enferma, profundamente enferma, a causa de un virus letal que no tenía cura. Y él, ni con todo su dinero, su experiencia, sus conocimientos, no podía hacer nada para curarla. Viajó de aquí para allá buscando alternativas, donde le decían que aquí había una posible salvación, pues iba y nada. La niña estaba muriendo. Hasta que le recomiendan ir con un experto. Le dicen, es un doctor quizás joven, pero ha dedicado su vida a estudiar este virus en particular, que era un virus muy difícil de estudiar. No lo estudiaban en personas vivas, ni en personas, porque el virus era tan letal que mataba a los pacientes y no podían estudiarlo en el ser humano. Extraían el virus y lo estudiaban aparte o lo ponían en animales, pero esa era la gran dificultad, que los pacientes morían demasiado rápido. Así que pues él con toda la prisa llega con la niña casi moribunda allá en un barrio pobre de Nueva York, en una construcción maltrecha. Dice que para nada parecía un sanatorio, y los enfermos que veía ahí hasta le asustaban porque eran puros inválidos y deformes. Y de inmediato pide ver al doctor, ¿no? Entonces ya al ver la gravedad de la niña la pasan con el doctor la recibe y pues sí, la ve impresionado, y le comenta al abuelo pues que pues ya la niña ya está en las últimas, que es muy difícil ayudarla, pero pues van a hacer lo que puedan. Y le comenta esto, dice, es que yo nunca había tenido un paciente vivo, dice, porque pues es muy difícil. Dice, he estudiado toda mi vida, me he batallado y he luchado contra este virus, y hasta desarrolló una vacuna, dice, pero nunca le he podido poner porque nunca he tenido un paciente humano. Dice, pero pues vamos a hacer lo que se pueda. Dice, aunque puede ser que la niña tenga un shock al ponerle la vacuna y de todas maneras se muere. Y ya pues el abuelo le dice, ¿sabes qué? No importa, de todas maneras se están muriendo, pues tú dale, tú pónsela. Y bueno, pues ya ante las opciones el abuelo decidió, aceptó, dijo, sí, pónsela, y ya pues se la pusieron. El joven doctor se levantó para aplicarle el tratamiento a la niña porque había estado sentado, y entonces el abuelo, el doctor Tadeo, lo miró
que venía cojeando y le preguntó que qué le pasó en la pierna, si había sido un accidente o qué. Y entonces el joven doctor le dijo, no, es de nacimiento. Y le cuenta su historia haciéndole caer en cuenta que era aquel bebé que muchos años atrás que él por caridad quiso matar. Incluso se llamaba igual, también se llamaba Tadeo. Se llamaba Tadeo porque la mamá, cuando se recuperó del parto, se salvó y salvó a su niño. Ella fue a tratar de averiguar qué doctor la atendió para darle las gracias. Pues ya no estaba el doctor ahí, pero se enteró de su nombre y por eso le puso Tadeo a su hijo, ¿no? Entonces, pues le tocó descubrir que era aquel hombre, aquel niño a que si él lo hubiera matado, porque esa es la palabra, si él hubiera ayudado a buen morir, según eso, no habría ayudado a su propia nieta. Y la niña le aplicaron la inyección y se salvó. La salvó aquel hombre cuya vida estaba destinada a hacer cosas grandes, ya que esta vacuna no solamente le sirvió a la niña, sino que sirvió para salvar a muchos niños y a muchas personas más. Y nos deja esta historia como moraleja. No podemos tomar la vida de nadie en nuestras manos, porque no sabemos sus porqués, no sabemos sus contextos, sus karmas, como le quieran llamar, sus deudas y sus compromisos o misiones con la espiritualidad y con la vida terrena. No podemos interferir en los planes de las almas y cortarlos por una aparente caridad, porque está sufriendo, porque estoy sufriendo, porque es más humano terminar con su vida. ¿Es más humano terminar con la vida? Hay dolores que trascienden vidas en el alma y que son peores que esa transición final temporal. Nos parecerá increíble por nuestra visión limitada. ¿Cómo va a haber algo peor que los dolores de un cáncer terminal? Y cuando el alma fallece y trasciende y va para allá, ve que el dolor en el alma es todavía mucho más profundo. Y dicen, es que si hubiera aguantado ese momento final, híjole, otra cosa hubiera sido, y ahora me embarco en una nueva aventura. Imagínate, como este caballero que se suicidó. Si hubiera aguantado ese periodo final, pero ahora se embarca en una nueva aventura y son por lo menos 100 años de retraso. Y de por sí después tiene que volver a vivir la experiencia. Y pues como les decía, ahí está el punto, en comprender lo que es temporal, lo que tiene caducidad, lo que va a acabar, que no es para siempre, y lo que no. Porque las almas humanas traemos a veces misiones muy complejas para completar y no nos queda más que refugiarnos en la fe para lograrlo, confiar en Dios y pedir fuerza, valor y resignación para llegar con dignidad al final. O sea, tú haz todo lo posible por mejorar tus condiciones, nadie te dice que no. Mejora tus condiciones de salud, mejora tus condiciones de vida, haz todo lo que puedas y ya al final, si no lo logras y ya hice todo lo que pude, ahora está en manos de Dios y dejar que sea lo que tenga que ser. Y al final, cuando una persona pasa al otro plano después de haber vivido su expiación tan dolorosa, tan fuerte, como lo es una enfermedad terminal, como lo son todas estas circunstancias difíciles, es recibida con todos los honores por haber superado esa expiación difícil. Así lo fue con los primeros cristianos que murieron en las hogueras, como Juana de Cusa, que miraba al cielo mientras la consumían las llamas y aguardaba el momento en el que el Maestro Jesús la iba a recibir, porque sabía que ese martirio era temporal y en cambio la gloria que le aguardaba a su espíritu sería duradera. Entonces sí, entender muy bien el concepto de lo que es temporal y lo que es para siempre. También ahí tienen el caso del doctor Nazi, que practicaba experimentos con bebés y con niños. Él renació como tetrapléjico y fue un dolor terrible para su familia, que no sabía sus porqués. Simplemente nace un bebé con esas condiciones y todos dicen, qué tristeza, un bebé tan inocente que no ha hecho nada, ¿por qué a él? ¿Por qué Dios es tan injusto sin saber lo que trae la experiencia de esa alma? Ese cuerpo es joven, ese cuerpo acaba de nacer, pero el alma no. El alma trae un recorrido y no sabes qué recorrido. Este bebé nace tetrapléjico
crece como niño tetrapléjico sin poder hablar, sin poder razonar, con una mente totalmente ida, sin poder mover nada. ¿Se imaginan lo difícil que es para la familia? Y sin saber los porqués, los contextos, pero lo dejaron vivir. No dijeron, vamos a quitarle su sufrimiento y vamos a ayudarlo a buen morir. O hay personas que desde el vientre abortan porque el bebé ya viene así, sin saber que viene a vivir una expiación. Es la oportunidad que tiene para ir mejorando su alma, su espíritu. Y se lo cortamos con un aborto, se lo cortamos con una eutanasia. ¿Cómo así? A este cuate, a este médico nazi, le dejan vivir su expiación. Y a esta historia la sabemos gracias a un grupo espírita español que le tocó en una sesión mediúnica recibir el alma en desprendimiento astral de este ser. O sea, él estaba dormido en el lugar donde él habitaba, se desprende en astral, lo llevan sus guías ahí para dar testimonio de lo que está viviendo. Entonces ellos nos comparten en una conferencia, nos comparten esto, el alma que está ahí y que les dice, estoy sufriendo mucho, pero las personas que yo lastimé sufrieron más. Y todavía me toca vivir otras 3 vidas en condiciones similares de expiación, otras 3 vidas, porque son vidas cortas, él vive unos cuantos años y luego renace y otra vez. Es la forma, como ya vimos cuando hablamos del suicidio, en Memorias de un Suicida, el regresar rápido a la vida con encarnaciones, con expiaciones así de difíciles, es la forma más rápida de avanzar para personas pues que traen tanto karma tan pesado ahí. Imagínense lo que esta persona hizo, el daño que hizo en el pasado. Tenía una larga expiación por delante, pero al final de esas expiaciones él va a quedar liberado para continuar su camino como hijo de Dios. Dirían que en el caso de este señor es un castigo lo que le está pasando. Quizás habrá quien diga que es un castigo, o es una oportunidad de sanar y evolucionar. Hay que dar la reflexión, ¿no? Para cada quien. Este tema quizás es fácil de exponer, es fácil de argumentar y de decir, de dar a conocer, pero es muy difícil de vivir, yo lo sé, porque aunque a veces comprendamos las cosas a nivel mental, de reflexión y todo, cuando los vivimos en carne propia, somos humanos y es difícil. Es muy difícil elevar esa humanidad por encima del dolor y ponerla en las cosas más trascendentales, ¿verdad? Pero por eso no cualquiera pasa por la puerta estrecha, la puerta que solo deja pasar espíritus purificados, y todavía nos falta, pero mucho camino para lograr llegar ahí. Así es que hay que respetar la vida humana, por favor. Esa es la postura de la doctrina espírita. Yo respeto todas las posturas, yo respeto todas las formas de pensar. Cada quien en la intimidad de su pensamiento encontrará su verdad. Y espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado estas reflexiones del día de hoy. Comentarios y preguntas, por favor, aquí en este video en el YouTube o al correo espiritasenconstruccion@gmail.com. Y no se olviden también seguirnos en TikTok, porque ahí estamos trabajando muy duro, compartiendo algunas otras experiencias diferentes que no he compartido aquí en YouTube. Estamos platicándolas ahí en TikTok porque el formato se presta para eso, ¿no? Es un formato diferente. Aquí son videos más largos, ahí todo es más rápido como la vida, ¿no? Como esta vida. Pero en fin, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.